Con la agenda de contextos y vamos ahora al contexto de recursos humanos con Manuel Blanco. La voz de los protagonistas en contextos. Así es, tenemos el contexto de recursos humanos con Manuel Blanco, consultor empresarial de Life on Work. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Un gusto tenerte. Hola, ¿cómo están? Manuel, Marcela, un gusto saludarles en un horario poco habitual para mí y en un momento en donde tendríamos que andar haciendo otras cosas, pero con el gusto y el placer de estar con ustedes y compartirles algunas notas importantes de lo que está sucediendo en temas de recursos humanos. Por cierto, déjanos agradecerte tu disposición para poder mover tu colaboración en día y en horario. Lo valoramos mucho. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad de colaborar, Marcela. Y bueno, son 3 notas prácticamente las que quiero compartir con ustedes de manera muy rápida. La primera es que hace algunos días se dio a conocer que algunas empresas presentaron un amparo contra la reforma publicada en el 2020 que viene a cambiar a partir del próximo año el sistema para el retiro, en donde pues prácticamente las empresas serán quienes lleven el peso de este proceso. Ellos decían que pues violaba el tema de la proporcionalidad y el gasto público que contiene el artículo 31 de la Constitución. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo desestimó. Y con esto se siente un precedente para que pues entendamos y sepamos que es una reforma que va para adelante y que no hay poder humano, al menos en este momento, que nos permita darle para atrás a esta reforma. Ese era el primer punto. Entonces, los que estaban esperanzados de que las cosas cambiaran y que el incremento de 3.51 al más del 11% que vamos a tener que contribuir como empresas para el tema de cesantía y vejez específicamente, pues los que tenían la esperanza de que no fuera para adelante, pues es momento de irla perdiendo y hacer sus presupuestos para el próximo año. Uh-huh. Por otro lado también, Marcela, hoy inicia la discusión del incremento del salario mínimo. Hoy se reúnen la CONASAMI, se reúnen representantes empresariales y representantes de los obreros, y hoy empieza la discusión. ¿En qué orden de ideas se va a dar esta discusión? Pues bueno, los obreros están buscando un 25% de incremento directo al salario mínimo, los empresarios están dispuestos a otorgar un 15% de incremento. Sin embargo, el gobierno federal tiene un objetivo que es incrementar el 50% del salario mínimo en los próximos 2 años, por lo que el objetivo mínimo para ellos es del 20%, porcentaje que creo que dará el monto final para el salario mínimo y rondará el próximo año en los 210 pesos. Pero déjenme decirles que en días recientes, allá en la ciudad de Puebla, se reunieron en la Universidad Iberoamericana algunas personas del Observatorio de Salarios y ellos afirmaban que el salario mínimo tendría que andar rondando los 820 pesos en México para que esto alcanzara la línea mínima de bienestar, porque el salario mínimo, aun cuando incremente el 25%, estaría alcanzando en México para 1.7 canastas alimentarias, es decir, nos alcanzaría solamente para comer. Y con los 800 pesos alcanzaríamos a adquirir hasta 4 canastas alimentarias, con lo que las familias promedio en México estarían cubiertas para sus gastos de alimentación y salud, por lo menos. Entonces, pues vamos a ver en qué termina esto y en cómo acaban las negociaciones del salario mínimo en un entorno de desaceleración, en donde algunas empresas están tomando la decisión de suspender contrataciones y están también dándose cuenta de que la oferta de talento que hay en el mercado pues es disonante con lo que ellos necesitan en sus empresas. Por supuesto, pero además también porque están siguiendo otro tipo de criterios, ¿no? Creo que las empresas están cuidando mucho sus pasivos laborales, porque si no a la larga, pues la verdad es que tienen que enfrentar serios problemas. Y desafortunadamente sabemos que lo primero que se echa mano en momentos de dificultad pues es de la nómina, y lo primero que se reduce en temas de costos y gastos pues es la nómina. Entonces, y además de que viene la reforma de vacaciones, y además lo que ya mencionábamos de la modificación a la aportación de cesantía y vejez, que ya empieza el próximo año, pues todos esos costos laborales pues
Expertos decían que impactarán entre un 3 y un 10%, dependiendo del esquema de prestaciones y beneficios que tengan las empresas, así nada más porque sí, de un día para otro en el tema de su costo nominal. Oye, esto de esta aportación para la cesantía y vejez, ¿cómo será? ¿Tienes una descripción de cómo se va a aplicar? Con gusto, Marcela. Mira, hicieron una tabla en el diario oficial de la Federación, viene una tabla en donde a partir de cierta cantidad de UMAS, la aportación de los patrones tendrá que ir siendo diferenciada. O sea, no es que simplemente pase del 351 al 450, sino que tendríamos aparte que hacer ajustes y adecuaciones en nuestros sistemas de nómina, porque de acuerdo a la cantidad de UMAS es la aportación que tú vas a dar. Entonces, si tú ganas 4 UMAS o más, que en este caso son, si no me recuerdo, como 360 pesos en números redondos, esto implicaría que si tú en tu diario tienes más de 360 pesos, entonces el patrón tendría que estar aportando a partir del 1 de enero un 4.51. ¿Y eso a dónde se va? ¿A tu retiro? A la parte de la FORE, así es. Entonces, por esto estas empresas que presentaban la denuncia y se quejaban, decían, oye, pues es que me estás dejando todo a mí. O sea, yo voy a tener que incrementar cada vez más las aportaciones al rubro de cesantía y vejez y tú te vas a quedar igual. Entonces, realmente te estás desentendiendo como gobierno y me estás cargando la mano a mí como empresario, ¿no? Claro. Como suele suceder según los cánones. Claro, y en relación a lo que tú comentabas, ¿ya se tiene claro más o menos cuánto será el aumento del salario mínimo? En ese respecto, yo estoy estimando que va a ser más o menos de un 20%, Marcela. ¿20%? Entonces, sí. ¿Más los otros 6 días de vacaciones? Más los otros 6 días de vacaciones. ¿Más lo que significa el pago de la prima vacacional de 6 días más? Así es. Pues hace algunos días estuve en una charla de Mercer que hablaba del tema de compensación y el costo laboral, y bueno, ellos empezaron hablando de Argentina, que como sabrás tienen una inflación terrible, pero decían, y no podemos olvidar el caso de México, en donde estamos estimando que de 35 tradicional que se calcula la carga social, nos tengamos que ir al 45 y en algunos casos hasta el 50. Es decir, que por cada peso que recibe el trabajador, nos va a costar 50 centavos más el tenerlo en la nómina ordinaria. Vaya, bueno, momento bien complicado para las empresas. No digo, tan complicado como sobrevivir con los salarios que se pagan. O sea, nada más hacemos como ese símil para que no es que sean víctimas y victimarios, ni buenos y malos, simplemente la circunstancia que vive cada quien es sumamente problemática. Sí, y recordemos que también en este espacio hemos hablado en días recientes de las posibles modificaciones a la jornada laboral. Entonces, son ingredientes que se están cocinando y que pueden poner en graves aprietos la productividad y la competitividad del país. Que esperemos que nos caiga el 20 de que tenemos que trabajar fuerte en la competitividad y hacer las cosas bien y hacer más con menos, y no necesariamente con menos personas, sino con menos recursos. Exactamente, pero ahora sí tener parámetros de evaluación y no nada más la evaluación sea en función de los ingresos económicos, porque creo que ahí ha habido un error muy importante. Sí, porque la productividad finalmente tiene que ser individual y cada persona tiene que tener muy clara cuál es su aportación. Si yo no tengo claro cómo construyo empresa o cómo construyo organización, pues en ese sentido es que la misma gente está perdida y estamos a la deriva y lo que salga es bueno, ¿no? Exactamente. Oye, sí, Manuel, para poner un poquito punto y aparte, pero me parece interesante tocar el tema porque lo planteaba un poco Gonzalo en la mañana, al hablar de lo que está ahí próximo a la discusión legislativa. Pues esto que se ha puesto sobre la mesa para regular la actividad de las plataformas, tanto de transporte como los servicios de entrega. Ya habían señalado Uber, Didi, Cabify, Rappi, incluso Bit, que era necesario, a través de este movimiento Ni un repartidor menos,
pues que se organizara y se le diera un peso al trabajador de estas plataformas y que no necesariamente se le considerara un trabajador independiente, sino que se le diera cobertura social y demás. Entonces es un tema que está ahí en la agenda legislativa. Sí, que digo, la verdad es que no es un tema que yo vea como prioritario en la agenda legislativa, desafortunadamente, porque son muchísimos los repartidores. Sí. Y es un tema en realidad muy complejo, porque finalmente tú puedes estar enlazado a 5 plataformas de manera simultánea y prestando servicio en la parte de comida y en la parte de entrega de pasajeros, y eso cómo va a determinar qué proporción de patrón es el 1, el 2, el 3, el 4, o si esto va a limitar o si esto va a condicionar que yo solamente pueda estar trabajando para 1 o para 2. Y hace algunos días también, Manuel, no sé si recuerdas, platicábamos del caso y les exponía en particular el tema chileno y el tema español. Uh-huh. En España fueron muy radicales y dijeron son colaboradores y punto, se acabó, y prácticamente el 70% de los repartidores se quedaron sin trabajo. Sí, lo mencionaba también Gonzalo el caso de España, pero sí ya lo habíamos platicado contigo también. Sí. Uh-huh. Y en el caso de Chile, pues la verdad es que han encontrado esquemas muy adaptables que les han permitido atender el tema sin dejar de lado los requerimientos y las necesidades de los repartidores. Entonces, creo que es un tema en el que no va a ser muy popular, que no va a ser prioridad, como lo podría ser la reducción de la jornada laboral, pero creo que tarde que temprano los legisladores tendrían que atender este proceso. Muy bien. ¿Y vas a hacer otra anotación? Y antes de despedirme, Marcela, decirles que el día de mañana conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Y pues recordamos y también hemos platicado en este espacio del piso pegajoso, del techo de cristal, en donde desafortunadamente la violencia contra la mujer en Coahuila específicamente es el número 2 en el aspecto laboral, solo por debajo de la violencia de la pareja. Uh-huh. Entonces es un tema bien importante y bien relevante que los empresarios, que el gobierno y que todos los que participamos en el entorno laboral coadyuvemos para erradicar la violencia que la mujer sufre hoy en el entorno laboral. Y desde el presupuesto de ingresos y desde el presupuesto de egresos, pues desafortunadamente vienen reducciones en el programa de guarderías, vienen reducciones para las aportaciones a estancias infantiles, vienen menos recursos para apoyar a las mujeres a incorporarse al entorno laboral. Entonces, en Coahuila la verdad es que es un tema muy relevante, muy preocupante, y al que si no le entramos de lleno y con responsabilidad, seguiremos viviendo y sufriendo temas de productividad y de carencia, porque está demostrado que las mujeres ayudan e incrementan la productividad en las organizaciones y pueden ayudar a que México incremente el Producto Interno Bruto y su productividad en este entorno y en este contexto en donde pues la verdad el futuro no presentaría datos muy halagüeños para algunos sectores y para algunas empresas. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con todo esto que nos has traído la mañana de hoy y con el agradecimiento, como siempre, por tu presencia. Hasta la próxima, Manuel. Hasta luego, Marcela, Manuel, un gusto como siempre saludarlos y que tengan muy bonito cierre de semana. Tú Igualmente, también, Manuel. gracias. Un abrazo. Son las 10:04 y ya